Muy buenas tardes ya, estimados auditores. A esta hora les habla Paz Charpentier en un nuevo capítulo de Nuevo Pulso, opinión firme, mirada de futuro. Estaremos el día de hoy conversando con José Caballero, concejal por la comuna de San Pedro de la Paz, y también con Sofía Abarca, periodista y pequeña empresaria de la editorial Zorros y Erizos. Así que vamos a tener un gran programa, por supuesto. En la co-conducción nos acompañará Isidora González y conversaremos de contingencia nacional. Carol Cariola, 3 años desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric y, por supuesto, 2 años desde el asesinato de Alex Salazar, un carabinero que este viernes se cumplen 2 años desde esa fecha. Así que no se vayan, ya venimos en breve nuevamente con Nuevo Pulso. Sean ustedes muy bienvenidos. Estimados auditores, ya estamos de vuelta en este capítulo de día lunes 10 de marzo. ¿Cómo empieza ya a avanzar este mes de marzo? Muy difícil para todos. Estoy junto a José Caballero, concejal de San Pedro de la Paz, e Isidora González, panelista. ¿Cómo estás, estimado José? Hola, Paz, buenos días, y también para Isidora, un muy buenos días y un buen día a todos los auditores. Muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Feliz? ¿Contento? Sí. ¿Con el pie derecho partiendo la semana? Con doble pie derecho. Doble pie derecho. El derecho de la derecha y el otro derecho. ¿Cómo estás tú, estimada Isidora González? Muy bien, partiendo de esta semana ya bien acontecida, la verdad. Este fin de semana también, con todo lo que está pasando con el tema de Carol Cariola, de Iracy Hasler. Así es, efectivamente, estimados auditores, tenemos hartos temas de conversación. Vamos a partir por el tema de Carol Cariola, lo que se ha denominado el cuento chino. A mí me gusta destacar no cuento chino, me gusta decir el tema vinculado a Carol Cariola para empezar a circunscribir y asignar directamente las responsabilidades. Pero, además, antes de partir, como ustedes ya saben, queremos señalarles que pueden conversar con nosotros a través de nuestras distintas plataformas: Facebook, Instagram y X, @elconquistadorccp, y también @elnuevopulso en Instagram. Y por supuesto invitarlos desde ya a enviar sus audios. Nosotros hablamos, conversamos, debatimos, pero nos interesa conocer tu opinión, su opinión, estimados auditores. Y para eso pueden enviarla directamente a través de un audio al más 569-7144-0275. Más 569-7144-0275. Así que, estimados auditores, envíennos sus comentarios, opiniones respecto al tema que será uno de los centrales el día de hoy. Vamos entonces, estimada Isidora, ¿te gustaría partir por dar la reseña o tal vez una breve síntesis de lo que fue esta noticia que vincula a Iracy Hasler y también a Carol Cariola? Exactamente. Bueno, más que nada hay que recordar que la semana pasada ocurrió el allanamiento a la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. La PDI entró a su domicilio en el marco del caso Sierra Bella, donde se investiga un tráfico de influencias entre ella y la ex alcaldesa Iracy Hasler. El procedimiento ocurrió pocas horas después de que Cariola diera a luz, lo que ella y su sector han calificado como una violación de derechos. La diputada anunció este fin de semana que llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que su abogado pidió la nulidad del allanamiento. Desde la Fiscalía justificaron la urgencia del operativo porque Hasler habría tenido un acceso a informes que revelan conversaciones entre ambas, lo que podría haber obstaculizado la investigación. Pero aquí hay que preguntarse, concejal, ¿estamos frente a un intento de victimización de la diputada para desviar la atención de lo que realmente es importante, lo que es el tráfico de influencia? Bueno, de todas maneras, sobre todo en el contexto del Día de la Mujer, obviamente que esta cuestión ha tomado una fuerza más grande, el hecho de victimizarse. Y por otro lado, hay un tema de borrado de chats entre medio. Esos borrados de chats, ¿cierto? Cuando uno borra un chat es porque quiere ocultar algo. Si uno no tiene nada que ocultar, ¿para qué los borra? Exacto. ¿Cierto? Eso es un tema que también deja harto que pensar. Por otro lado, toda esta gente tiene todo un historial de opiniones hacia atrás que esas mismas opiniones los involucran en su comportamiento el día de hoy. Hace 50 años atrás nosotros teníamos la prensa escrita solamente para poder revisar las opiniones de la gente. Hoy día tenemos medios digitales que quedan guardados.
Entonces eso es muy importante para el día de hoy, que estas personas, como Carol Cariola, que tiene hacia atrás una serie de opiniones con respecto a sucesos muy similares a esto, a lo que pasó hoy día, y que le apuntan con el dedo a ella misma. Eso es un tema que hay que revisar. Recordemos que los chats en cuestión, Cariola habría intentado intervenir a favor de un empresario chino que además era aportante en sus campañas políticas y que, por lo que se observa en el informe de la PDI, habría tenido intenciones de ser una especie de intermediario entre el gobierno chino y el municipio para aportar en las necesidades de la comuna. Mira, aquí esto primero es una situación muy, muy compleja. Se ha cuestionado la oportunidad, esto que se allanara con posterioridad al parto. Pero fíjense que el tema sustantivo que justifica y que explica este allanamiento justamente después del parto, mientras ella está en el hospital, es que producto de la investigación que se estaba llevando adelante con ocasión de Sierra Bella, entonces la Fiscalía tenía que informar a Iracy Hasler respecto del estado de esta investigación en esa misma oportunidad. Si es que Iracy Hasler tenía acceso a este informe, entonces de manera inmediata notificaría a Carol Cariola respecto de la existencia de estos famosos chats. Y entonces, eventualmente podría haber motivado, si se daba esa situación, a Carol Cariola a borrar estos mensajes. Entonces, ¿qué pasaba? Como estaban obligados a entregar este informe respecto al estado de investigación de Sierra Bella a Iracy Hasler, entonces lo que tuvo que hacer la Fiscalía es apurarse. Y se apuraron en realizar esta gestión y sí tomaron en consideración, de acuerdo a lo que ha trascendido por la prensa, que efectivamente Carol Cariola diera a luz antes de que se realizara este allanamiento. Entonces se tuvo que, de alguna manera, coordinar toda esta situación y eso explica, de algún modo, esta forma de proceder. Eso primero que todo. Segundo, yo creo que aquí hay un tema, porque Carol Cariola, primero lo que indicó fue, sabe que entregué voluntariamente mi artefacto telefónico y los antecedentes que se me están solicitando. Y acto seguido, ella sube un video a las redes sociales donde alega efectivamente que ella habría sido, entre comillas, víctima de la vulneración de sus derechos humanos y los de su hijo. A ver, aquí a mí me preocupa lo siguiente. ¿Por qué razón y en qué medida se efectúa aquí la vulneración a un derecho humano? Cuando una persona está siendo investigada respecto de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, está dentro de nuestro marco jurídico, de nuestro Estado de Derecho, el hecho de que se puedan llevar adelante investigaciones y que, cumpliéndose ciertos requisitos, previa autorización judicial, es decir, por parte de un juez, se realicen allanamientos regulados en la ley, con una serie de requisitos que se deben cumplir para llevar adelante estos allanamientos, que pueden ser una situación incómoda, molesta, una pena, usted se puede preocupar, etcétera. Pero esto está absolutamente dentro del marco legal. ¿Por qué aquí existiría una vulneración a los derechos humanos? Entonces ella alega y dice, este estado de vulnerabilidad, de fragilidad después del parto. Qué duda cabe, un parto es una situación compleja. Pero hay muchas otras situaciones también igualmente complejas que no justifican y no explican que personas aleguen vulneraciones a sus derechos humanos. ¿Por qué, por ejemplo, una persona mayor de edad, en el fondo de la tercera edad, enferma, no se le vulneran sus derechos humanos cuando eventualmente se realiza un allanamiento en contra de ellas? O mujeres que están privadas de libertad y en ocasiones dan a luz con los grilletes. ¿Acaso ahí? Entonces aquí, igualdad ante la ley. Hagamos entonces un listado de personas que se consideran de fragilidad y que entonces no pueden ser allanadas previo procedimiento y autorización judicial. Porque de otra manera, lo que está alegando aquí la diputada Cariola, me parece a mí, es un privilegio que ningún otro chileno tiene por el hecho de constituir ella y su marido diputados de la República y en su caso incluso presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces aquí yo creo que estoy casi segura que es una opinión minoritaria tal vez la que yo tengo, y estimados auditores, y creo que lo entiendan bien, yo puedo entender que es una situación o una opinión minoritaria, pero es efectivamente lo que yo pienso. Aquí ley pareja, estimados auditores, no es dura, y aquí tiene que existir igualdad ante la ley,
Y además tenemos que tener en consideración que, de acuerdo a lo que ha señalado la prensa, aquí sí hubo una consideración a su estado de embarazo, razón por la cual, de hecho, fue allanada con posterioridad a su parto y no antes, lo que evidentemente constituiría una situación de mayor riesgo, estimado José. ¿Qué te parece a ti esta forma de mirarlo? Sí, bueno, ante la ley nosotros no podemos tener un privilegio. Nadie puede tener un privilegio ante la ley y estar por sobre otras personas. La ley tiene que ser exactamente la misma para todos y sobre todo en un proceso investigativo en donde la oportunidad de obtener las pruebas puede hace la diferencia entre que esa investigación tenga un resultado positivo o negativo. Sí, eso. ¿Te das cuenta? También. Entonces eso es importante y normalmente los allanamientos no son con aviso. O sea, claro, No tiene parte que ser del con éxito aviso. de una investigación Exactamente. y de un allanamiento Tiene que está ser, circunscrito a la sorpresa. A la sorpresa, o sea, que no exista un aviso anterior para que, y eso, si fuera así, pucha, los juicios terminarían en cualquier cosa menos en la verdad. Y por lo tanto nosotros, mientras más información tengamos, mientras más recursos pueda tener la justicia para poder obtener la información, pucha, podemos llegar a la realidad y a la verdad, que es lo que todos necesitamos saber. Como alguien dijo por ahí, tenemos que hacer que las instituciones funcionen, ¿cierto? ¿Verdad? Y por otro lado, ¿cierto? También tenemos que reconocer que, a pesar de que Carol Cariola es de la misma sintonía política que el presidente de la República, las instituciones como el Poder Judicial ha funcionado en forma independiente. Y eso hay que reconocerlo también, que eso ha sido así, independiente de lo que ella tiene como... De su opinión individual respecto a esta situación. No, y lo que ella significa, ¿cierto?, que es presidenta de la Cámara de Diputados. Claro. Eso es independiente. Bueno, estamos aquí con el concejal de San Pedro de la Paz, José Caballero, conversando sobre el caso de Carol Cariola e Iracy Hasler. Recuerden que pueden mandar sus audios al WhatsApp, que estaremos escuchando al final del programa, al +569-71440275. +569-71440275. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook como El Conquistador Concepción, en Instagram como @elconquistadorccp y también en Twitter o en X como @conquistadorccp. También nuestro programa ahora tiene redes sociales propias, así que nos pueden seguir como El Nuevo Pulso. Es El Nuevo Pulso. El Nuevo Pulso. Así que ahí para que... mira, yo sé que estamos a punto de irnos a la pausa, digamos, pero yo quiero señalar una breve cosita antes de irnos, que tiene que ver con cómo se chacrean también el uso de la palabra vulneración a los derechos humanos. Hay un sentimiento tal vez generalizado respecto a algunos de decir, es que cada vez que existe una situación compleja dicen, oigan, aquí hay una vulneración a los derechos humanos, y las personas tienden hoy día a minusvalorar y a despreciar de alguna manera, decir, aquí están los derechos humanos, ya vienen los derechos humanos y no se puede aplicar la ley, ¿cierto? Bueno, este tipo de situaciones como las que alega Carol Cariola contribuyen a la merma y al reproche de esos derechos humanos que todos queremos defender y promover. Es decir, aquí utilicemos bien, seamos estrictos en utilizar cuando existen eventualmente vulneraciones a los derechos humanos o no, porque si no, lo mismo sucede con la democracia. No, es que aquí no hay democracia. No, seamos serios. En fondo, las vulneraciones tienen que ser de una entidad tal que efectivamente constituyen una infracción a estos derechos. De otra manera, las personas empiezan a no considerar los derechos humanos importantes, y eso es de suma gravedad. Pero, Isi, creo que nos vamos a la pausa, ¿no? Exactamente, nos vamos a la pausa, pero ya regresamos con una entrevista a la periodista y gerente general de la editorial Entre Zorros y Erizos. Así que ya volvemos, quédense en sintonía, que ya volvemos. Sí, pues así es, y tremenda entrevista. Vamos a hablar de Ronald Ojeda y otros libros que tiene esta muy buena editorial. Así que, amigos, no se vayan. Acompaña concejal por San Pedro de la Paz, José Caballero. Por supuesto, Isidora González, la co-conductora de este programa, y que les habla, Paz Charpentier. Y estamos aquí conversando respecto de lo que ha sido la noticia del fin de semana, ya que se han sumado declaraciones de distintas partes.
el diputado Tomás de Rementería, Carol Cariola además con un video, en el fondo alegando, denunciando vulneración a sus derechos humanos y los de su hijo. Estuvimos hablando de cómo lo miramos cada uno de nuestros panelistas en relación a la igualdad ante la ley, pero se quedaron temas pendientes. Pero antes de ver esos temas pendientes, estimados auditores, les recuerdo que nos pueden enviar sus audios manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo que hemos estado conversando. Los queremos escuchar a ustedes. Resulta fundamental ese intercambio en el más 569-71440275. Más 569-71440275. Pueden enviarnos sus descargos, sus opiniones directamente a través de un audio indicando su nombre. Se nos quedaron algunos temas en el tintero, estimado José, en relación a este permanente alegato respecto de algunas imputaciones. Aquí hubo o no hubo vulneración de los derechos humanos, y cómo estos alegatos permanentes lo que hacen es minusvalorar, producir un cierto desprecio ciudadano por los derechos humanos que son importantes de resguardar en su adecuada interpretación. ¿Qué te parece a ti esta afirmación? Mira, en mi pequeño peregrinar durante este tiempo que he sido antes candidato y ahora electo, ¿cierto?, concejal, por la comuna de San Pedro de la Paz, he recorrido diferentes sectores de toda condición social y política, y en general es un tema que es bastante transversal, el hecho de que estén ya muy cabreados de los derechos humanos, en el sentido de que ellos son vulnerados por diferentes personas en sus sectores y son protegidos por derechos humanos esas personas en desmedro de ellos. De los ciudadanos honestos. Y eso es un asunto que cada día vende menos. Uh-huh. Porque como se ha saturado ya durante tantos años hablándonos de derechos humanos, la gente ya está muy aburrida de escuchar esto mismo y no lo ven en sus entornos. O sea, lo ven eso como un desmedro a su seguridad principalmente. Eso. Claro, es efectivo. Y por eso, sí, a ver, es importante. Los derechos humanos, estimado auditor, incluyen el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, la libertad de locomoción, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y tantos derechos que son súper importantes y que cada uno de los individuos y ciudadanos tenemos y que con su adecuada interpretación debiéramos siempre ser los primeros en salir adelante a defenderlos, a promoverlos y protegerlos. Pero lo que sucede es que muchos ciudadanos, cuando se instrumentalizan los derechos humanos, como lo hace Carol Cariola en esta defensa de sí misma y de su hijo que hace respecto a este allanamiento, es que las personas al final del día piensen y concluyan que estos, comillas, derechos humanos, parece, uno, que lo tienen solamente los delincuentes, y dos, que al final del día constituyen verdaderas barreras para proteger a ciudadanos honestos, a ciudadanos que se levantan todas las mañanas a sacarse la mugre para salir a trabajar, que tienen miedo de salir a su calle, de su casa en la noche, que tienen una casa desde donde simultánea o más bien contigua, desde donde la cual se vende droga, etcétera. Una serie de situaciones muy complejas. Entonces al final las personas empiezan a ver en los derechos humanos un problema y no verdaderos derechos. Dicho esto, creo que si María José, que está en el backstage, me confirma, estamos listas entonces para recibir a una invitada, una gran panelista. Si quieres, estimada Isi, preséntala tú. Exactamente, porque hay un tema que no podemos dejar pasar porque sigue más vigente que nunca en nuestro país, y es que hace aproximadamente un año se anunció la muerte de Ronald Ojeda, un caso que conmocionó a Chile y que aún genera muchas interrogantes. Recordemos que el 28 de febrero fue secuestrado y su cuerpo fue encontrado el 1 de marzo en una toma de Maipú, en un crimen que sigue dejando más dudas que respuestas. Para convocar sobre su historia y en el marco de este aniversario, hoy nos acompaña Sofía Abarca, una destacada periodista y editora chilena, actual gerente general del grupo editorial Entre Zorros y Erizos, donde ha centrado su labor en la gestión editorial y en la promoción cultural. Bajo su liderazgo, la editorial ha publicado obras de gran relevancia como G3, Honor y Traición, y también Ronald Ojeda, notas póstumas sobre su secuestro y asesinato. ¿Cómo está Sofía Abarca? ¿Nos puede escuchar bien? Sí, ¿me escuchan bien también a mí? Sí, súper bien, estimada Sofía. Ya, perfecto.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, a Paz, a Isidora y a don José, si no me equivoco, el concejal de Concepción. Concejal de San Pedro de la Paz, José Caballero. Perdón. Bueno, para mí es un gran placer estar junto a los tres hoy día. Oye, estimada Sofía, bueno, el gusto es nuestro de tenerte acá en este programa Nuevo Pulso que se transmite a través de redes sociales, pero también llegamos a través de el dial de la radio a la región del Biobío y a la región del Ñuble. Como bien señalaba Isidora, Zorro y Erizo es una editorial relativamente nueva, si se quiere, en el contexto de las editoriales que conocemos en Chile, y ha publicado libros de valioso aporte en la batalla cultural, como por ejemplo el libro de Claudio Crespo, G3, Honor y Traición, revelaciones de un carabinero traicionado por el Estado, y el libro que nos convoca hoy día, el relativo a Ronald Ojeda, este exteniente asesinado por, de acuerdo a lo que ha trascendido en la prensa y en las investigaciones, por agentes del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, y que en definitiva todavía se encuentra en proceso de investigación. Primero cuéntanos un poco cómo entiende la editorial Zorro y Erizo la batalla cultural, y después, si quieres, nos aterrizamos a lo que tiene que ver con Ronald Ojeda. Ya. Bueno, nosotros la editorial iniciamos hace poco, como tú comentabas, en 2021. Y desde un inicio nosotros hemos tenido como punta de lanza, por decirlo de alguna manera, defender la libertad de expresión. Para nosotros es fundamental ese punto porque es la única forma en la cual nosotros podemos defender la libertad, la democracia y también los derechos humanos, en este caso específico, que es el libro de Ronald. Nosotros empezamos como jóvenes universitarios. En mi caso específico, yo en ese entonces era estudiante de periodismo de la U de Chile, entonces yo viví lo que significa estar bajo una comunidad que se supone que es libre, pero en realidad es a través de la coerción del colectivismo, obliga a los estudiantes a pensar de una manera determinada. Sobre todo, por ejemplo, siempre tomo de ejemplo un caso específico que me pasó respecto a al tema que también pasó hace poco, el Mayo Feminista. Cuando empezó la revolución feminista en la universidad, a nosotros nos encerraban en los auditorios y teníamos que nosotros votar como si fuéramos una asamblea. Bueno, éramos una asamblea, pero era una especie de juicio sobre quién o no correspondía que fuera parte del movimiento de mujeres universitarias en ese sentido. Entonces, desde esa instancia universitaria nos dimos cuenta que, claro, hay un problema súper fundamental que tenemos que resolver, que es a través de la promoción de la cultura, promover las ideas de la libertad. Así que nosotros empezamos ese camino, publicamos en ese entonces una revista que teníamos, nos dimos cuenta que varias de las revistas querían publicar libros y ahí sacamos nuestro primer libro que se llamaba Girar a la derecha. Pasó un tiempo, llegamos a hablar con Nicolás Márquez y ahí sacamos el libro La dictadura comunista de Salvador Allende y bueno, al final fue surgiendo solo las oportunidades hasta llegar, por ejemplo, a nuestro bestseller más importante, que sería el libro G3, Honor y Traición, de Claudio Crespo, y después sacamos el año pasado Ronald Ojeda y otros libros como Proceso Insurreccional, que si no me equivoco también presentaste, Paz, en la FPP. Así sí, que no, a mí personalmente me tocó presentar acá en Concepción el libro de Claudio Crespo, el G3, y viajó Claudio Crespo a Concepción y fue una gran instancia con una convocatoria impresionante. Yo diría alrededor de 150, 200 personas que asistieron a ese encuentro, donde pudimos conversar directamente, hacerle preguntas a Claudio, que por lo demás, dicho sea paso, un libro, el de Claudio Crespo, G3, Honor y Traición, que, estimados auditores, se los recomiendo, pero muy, muy, muy buen libro. Además, dicho sea de paso, Claudio Crespo todavía está enfrentando un juicio por haber cumplido, y más de un juicio, de hecho, por haber cumplido básicamente las instrucciones del Estado de Chile durante la Revolución de octubre del año 2019. José Caballero, ¿quieres preguntarle algo a Sofía antes de que pasemos a analizar el libro de Ronald Ojeda? Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bien, usted. Bien, qué bueno. Oye, mira, yo estoy leyendo el libro de Nicolás Márquez, el de Allende, junto al libro del G3. Así es que muy buenas las obras que tienen.
Sofi, bueno, efectivamente son muy, muy buenas, pero vamos un poco al libro de Ronald Ojeda. ¿Cómo, estimada Sofía, cómo ustedes lograron en tan poco tiempo elaborar este libro? ¿Cuáles fueron las fuentes que utilizaron? ¿Y qué tipo de contactos tiene la editorial con la familia de Ronald Ojeda? Claro, sí, por supuesto, te comento. Lo que pasa es que Ronald, por decirlo de una manera, era parte de la comunidad de la batalla cultural. Entonces, él asistió a nuestros eventos. Sobre todo en el año 2023 fue a los lanzamientos de Nicolás Márquez con el libro de la dictadura comunista. También a fin de año de 2023 fue a unos eventos que también hizo la FPP con Axel Kaiser y Milei. Entonces, él siempre estuvo inserto en nuestra comunidad, por decirlo de una manera. En esas instancias, él a mí me contactó directamente, porque yo siempre asisto a los eventos, siempre estoy monitoreando, entonces me habló directamente y me comentó que él tenía una idea de escribir sus memorias. Él siempre se paró de forma estoica en la mitad de las reuniones, cuando obviamente se podía conversar respecto a las temáticas, y él comentaba y contaba su historia. Entonces nosotros ya sabíamos más o menos de qué trataba este manuscrito, y también, de nuevo, él nos comentó que quería publicar lo que le había pasado en Venezuela. Entonces, bueno, pasó el tiempo, yo ahí le comenté en una de esas instancias que por favor terminara primero el manuscrito. Una vez que el manuscrito estuviera casi que a punto de estar listo, nos contactara de vuelta, y ahí nosotros podíamos monitorear las opciones de publicación y ver también la pertinencia del título, también todos los derivados o las consecuencias que uno pasa con respecto a las publicaciones. Eso mismo, tía, justamente de eso te quería preguntar, fíjate, porque este es un libro que es muy contingente a lo que sucedió en la investigación por este dramático y sangriento caso, que, dicho sea de paso, yo creo que avergüenza a Chile, que se haya asesinado en esas circunstancias a un refugiado político, que debía tener y contar con la protección de nuestro país, y que además, ojo, que los asesinos no fueron capturados y trascendieron, o sea, escaparon más allá de nuestras fronteras, me parece que el mismo día o muy cercano al asesinato y entierro de Ronald Ojeda en esta comuna de Maipú. ¿Han tenido consecuencias? ¿Los han amedrentado? ¿Les han, en el fondo, enviado algún mensaje? ¿Han sentido algún temor con ocasión de esta publicación tan incisiva y tan reveladora y tan importante, además, para muchos quienes estamos desde la batalla cultural, en la defensa y promoción de las ideas de la libertad? En nuestro caso específico, gracias a Dios, no ha pasado nada. Creemos que igual el tema de publicar un libro y que tenga alguna relevancia comunicacional, porque igual se hizo notas en medios de comunicación respecto al tema, igual yo creo que la prensa te protege un poco, porque sería demasiado brutal si no llegase a pasar algo. Pero sí, antes de la publicación estuvimos mucho en duda de publicar el libro, no porque, de nuevo, Ronald, como era parte de nuestra comunidad, decíamos, oye, si a Ronald le pasó, y claro, a través de una coordinación tan especial como le pasó, porque es un caso súper excepcional también, nos puede pasar a cualquiera. O sea, a cualquiera que estemos en contra de estos regímenes totalitarios que trabajan en mano con el crimen organizado. Yo tengo una pregunta, y es que ¿cómo lograron acceder al manuscrito de Ronald? Sí, bueno, entonces, claro, bueno, él era parte de nuestra comunidad, llegó enero, febrero, en febrero nos enteramos del caso, nosotros no sabíamos primero quién era Ronald específicamente, solo nos dimos cuenta, una persona sufrió este tipo de secuestro que es súper excepcional para nuestro país, y viendo las imágenes del caso me di cuenta que yo efectivamente conocía a este joven, que lo había visto antes. Entonces yo ya hablé con unos amigos en común con los cuales hacíamos estos eventos, y nos dimos cuenta que sí, que Ronald era parte de la comunidad, asistía a los eventos. Yo de hecho tengo algunas fotografías de donde él habla y expone junto a Nicolás Márquez su situación. Entonces, teniendo nosotros en cuenta que él ya no había hablado de que había escrito un manuscrito donde desarrollaba su caso como prisionero político en Venezuela y también su ida de Venezuela a Chile,
dijimos, este libro puede ser pertinente y necesario porque creemos que es importante promover su memoria. Por algo él escribió el libro. De hecho, yo creo que él sabía que le podía pasar lo que le pasó, porque él era activo respecto a estar contra esta tiranía en Venezuela. Entonces, claramente para él sí era importante la publicación por si llegase a pasar algo, y bueno, lamentablemente pasó. Entonces, ahí uno de nuestros contactos, amigos cercanos, se juntó con la familia, fue al funeral, ahí conoció a la viuda y le comentó, yo tengo el contacto de una editorial que podríamos publicar este libro, y hicimos algunas gestiones que nos tomaron un poco de tiempo, porque pasó que el manuscrito original lo tenía como prueba la fiscalía. El problema es que la fiscalía aparentemente había filtrado, o alguien había filtrado parte del manuscrito integral a la prensa. Entonces, ¿qué pasa? Que Mega empezó a sacar extractos del manuscrito íntegro y empezó a compararlo con lo que había pasado en el secuestro. Entonces, nosotros empezamos a tener miedo porque obviamente no se puede hacer respecto a derechos de autor. Uno no debería tomar y publicar textos, pero por el caso de la contingencia sí podía haber pasado de que se publicara. Entonces nosotros empezamos a hablar y gestionar con la familia directamente, y ahí tuvimos la posibilidad de preparar el manuscrito, por decirlo de una manera, corregirlo para que sea adecuado para la publicación y la lectura general, y bueno, y ahí hicimos la gestión y sacamos el libro. Sofía, mira, tengo una pequeña pregunta. ¿Tú tienes contacto con la viuda, con la familia de Ronald Ojeda? Sí, tengo contacto con la familia. Oye, por supuesto, mira, por tema de derechos de autor. Efecto. Mira, tal vez me surge la siguiente duda. Fíjate que vinculándolo con el caso que estábamos conversando de Carol Cariola al principio, porque además en el diario El Mercurio el día de ayer se señalaba que el mismo abogado que hoy defiende a Carol Cariola defiende también a Daniel Jadwe, y también a su vez es el abogado de la familia de Ronald Ojeda. ¿Tienes conocimiento de eso? ¿Se ha sabido algo? ¿La familia está en conocimiento de eso? No sé si podrás comentarnos algo al respecto. Yo no puedo hablar respecto a las decisiones de la familia respecto al caso. Yo creo que a mí no me compete, pero sí en el libro hablamos de esa situación. En el prólogo se menciona que bueno, el abogado asesor hasta Daniel Jadwe, y también es abogado de MEO. Entonces, igual hay un conflicto de interés de parte del abogado respecto a la representación del caso. Pero oye, no puedo opinar más allá de eso. Claro, más allá de eso, claro, que es un hecho, pero que es importante que quienes nos escuchan también lo sepan, ¿cierto? Que es importante contar con toda esta información. Sofía, para ir terminando, cuéntanos un poco dónde podemos encontrar los libros de esta editorial, de tu editorial, de la editorial de tu equipo, que tiene tremendos ejemplares que constituyen un real aporte a la búsqueda de la verdad, a la libertad de expresión y a la defensa de la idea de la libertad. Y si hay planes también para seguir abordando temáticas similares en futuras publicaciones, si es que se está trabajando en algún otro libro que exponga realidad oculta o algún otro hecho controversial. Sí, estamos trabajando ahora mismo en aproximadamente 3 publicaciones que esperamos que sean contingentes y que a la gente le guste, y sobre todo orientada a temas también de defensa de derechos humanos. Nuestro objetivo como editorial es seguir esa línea y ojalá en el futuro próximo crear un fondo para proteger y promover estas historias que creemos que es súper fundamental. Y por otro lado, los libros los pueden conseguir allá en Concepción, en la región de Biobío, específicamente en Antártica. Hay 2 Antárticas, que está en el Mall El Trébol, que creo que está en Talcahuano, y otro que está en Concepción Centro. También está en Página 128 y Gerplas Concepción. Esos son los que conozco. Así es, sí. Gerplaza está ahí, estimados auditores, en la Diagonal de Concepción, así que pueden ir ahí, o también las librerías Antárticas, y si no, también por internet. Exactamente, en Busca Libre, ahí, buena fuente para comprar libros. Oye, estimada Sofía, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta conversación. No, y por supuesto, estaremos atentos a tus nuevos proyectos, así que te vaya súper bien. Muchas gracias por poder participar. Muchas gracias por la invitación también. Sí. Chao, Sofía, que te vaya súper bien. Gran editorial, Entre Zorros y Erizos. Ya saben, estimados auditores, pueden buscar estos libros. Aquí estoy viendo, tienen la página web, hay muchos.
el de Claudio Crespo, el de Ronald Ojeda, hay otro de Andrés Barrientos, gran filósofo, y Bastián Gajardo, Proceso Insurreccional, que como el nombre lo dice, ustedes podrán vincularlo de inmediato con la Revolución de octubre de 2019. Vamos entonces a volver a lo que nos convoca, estimados amigos, contingencia nacional. Hay más temas. Estábamos conversando el asunto vinculado a Carol Cariola, el tema tema chats, otros chats, estimado José, otros nuevos chats, pero ahora recuerden que este no es el mismo caso, no es el caso Sierra Bella, sino un caso accesorio y complementario que respecto al cual se descubrió como parte de un proceso de investigación, pero es un caso distinto, ¿cierto? Eso es súper relevante tenerlo presente. Pero hay otras cosas que nos van a convocar esta semana. Mañana, estimados auditores, se cumplen 3 años. 3 años desde el inicio del gobierno del presidente Boric. Y quisiera saber, en este contexto, más o menos, cuáles son las apreciaciones que acá nuestro concejal por San Pedro de la Paz, invitado, José Caballero, opina al respecto. ¿Qué esperas de estos 3 años? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué alcance te merece? ¿Qué palabras quisieras decir al respecto, estimado José? Bueno, mira, yo la verdad es que he pasado muchos gobiernos, así que puedo tener una opinión bastante acabada, digamos, de lo que ha pasado en este gobierno de Boric, y la verdad es que no es positiva, obviamente que no es positiva, y en algún momento alguien, me imagino que puede ser Sofía o alguien, escribirá las memorias de este gobierno, y podremos saber exactamente, para que no se olviden, digamos, y la mente es muy frágil. La mente es muy frágil, y probablemente en 4 o 5 años más venga Boric a decir, mira, sabes que en el primer gobierno nosotros la embarramos, sí, efectivamente la embarramos, pero ahora aprendimos y podemos hacerlo mejor. Y probablemente la gente volvamos a tener algo parecido. Entonces para eso hay que escribir las memorias y recordarlas siempre, para que no nos olvidemos de lo que ha sucedido durante este tiempo, que no ha sido bueno. Les recordamos que estamos aquí en Nuevo Pulso, en vivo y en directo, junto al concejal de San Pedro de la Paz, José Caballero. Pueden enviarnos sus audios al WhatsApp al más 569-71440275, y también seguirnos en nuestras redes sociales, como en Facebook, El Conquistador Concepción, en Instagram como @elconquistadorccp, en Twitter como @conquistadorccp, y también de nuestro programa propio, @El Nuevo Pulso en Instagram, para que ahí nos vayan a seguir, nos vayan a dejar sus comentarios, y nos dicen por interno que ya tenemos un audio. Así es, así que vamos a escuchar a nuestros auditores. Muchas gracias, estimada Catalina. Bueno, acá José Caballero me levantó su dedo con determinación porque quiere la palabra, estimado José. Sí, Catalina, muchas gracias por tu intervención. Y nosotros tenemos que ver hoy día que a nosotros o a la población en general nos han hecho una guerra a las personas que tienen armas en su casa. Y básicamente es porque se supone que el Estado es el que tiene que protegernos y no nosotros mismos. Bueno, vemos que de parte de Ronald Ojeda hubo personas que entraron al país, asesinaron a Ronald Ojeda y se fueron del país. Y así nosotros tenemos mucha vulnerabilidad, considerando que Ronald Ojeda se supone que era un protegido del Estado por refugiado político. Así es que tenemos mucho que hablar con respecto a eso. Eso daría harto rato, pero la verdad es que nosotros hoy día tenemos mucha vulnerabilidad y el Estado de Chile nos quiere más vulnerables aún, siendo que ni siquiera nos puede proteger. Bueno, es un gran punto el que levanta nuestra auditora Catalina. Muchas gracias por tu mensaje de audio. Es una duda absolutamente pertinente y legítima, digamos. Si a un refugiado político le sucede y muere y es asesinado en estas circunstancias, que le queda a los chilenos comunes
y corrientes, ¿verdad? Estamos en un momento complejo, en una crisis de inseguridad que amenaza con consolidarse en nuestro país y exige esto medidas urgentes. Algunos hablan de terapia de shock, como es el caso de José Antonio Kast, con afirmación con la que yo personalmente estoy de acuerdo. Se requieren medidas urgentes porque el momento es urgente y lo requiere. Y Chile lo necesita y lo demanda a gritos. En diversos trabajos en terreno, conversando con las personas en las distintas poblaciones, es necesaria mayor seguridad. También conocíamos durante los últimos días, estimados auditores, el aumento además de el involucramiento de menores de edad en este tipo de crímenes. Se suma a la crisis carcelaria que tantas veces hemos comentado en este programa, pero vienen tiempos de cambio y Chile puede retomar el rumbo, así que como este programa no puede terminar con depresión, porque estamos recién partiendo la semana y porque hay esperanza, chilenos, porque hemos sido un mejor país en otro momento, tenemos las habilidades, las competencias, la energía, la determinación, sabemos apretarnos el cinturón y estoy segura que vamos a llegar a buen puerto y eso es importante que lo tengamos presente. Chile es un gran país, es una gran nación y vamos a salir adelante. Así que con ese llamado de esperanza, fundada en el pasado pero con mirada de futuro, quiero, estimados auditores, despedirme de ustedes y recuerden que estamos todos los lunes, martes, jueves y viernes desde las 12 hasta las 13 horas en vivo y en directo con Isidora González, con distintos concejales, liderazgos locales, jóvenes, no tan jóvenes, personas mayores, así que estamos todos convocados a esta mesa para dar, por supuesto, una opinión firme, clara, pero con mirada de futuro y siempre sembrando la esperanza, que no se nos olvide eso. Así que les mando un tremendo abrazo. Gracias, estimada Isidora. Gracias, estimado José Caballero, concejal de San Pedro de la Paz. Nos vemos en un próximo capítulo de Nuevo Pulso. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Oh, muchas gracias.